Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, yo me siento súper contenta por el resultado del proyecto que les estoy presentando ahora. La verdad, estoy feliz con el resultado. Tomioka quedó fabuloso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarlo. Es uno de los personajes que más me han pedido desde hace algún tiempo en el canal. Y les voy a ser honesta, yo decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer su Haori? Va a ser bien difícil hacérselo. Realmente no fue tan difícil. Es muy laborioso, eso sí, pero no fue tan difícil. Miren qué hermoso quedó. Y miren qué bonito se le ve su Haori. Le voy a quitar la katana. Espero volvérsela a poder acomodar porque como ven está suelta. Miren. Miren qué cosa tan hermosa logramos hacer con Tomioka. Quedó fantástico, quedó fabuloso. Espero en verdad que a ustedes también les guste tanto como me gustó a mí. Tiene su katanita también. El Haori se le puede quitar sin ningún problema. Está articulado todo él, así es que lo pueden acomodar en las poses que ustedes quieran. Ya lo vieron en la miniatura, se ve fabuloso. Estoy muy contenta en realidad y pues por fin aquí les tengo uno de los personajes que más me han pedido en el canal. Como siempre quiero pedirles, en verdad apóyenme, suscríbanse, a ustedes no les cuesta nada. Van a ver aquí abajito el botón donde dice suscribirse, tóquenlo y eso es todo, solo lo tocan y así me están apoyando. Toquen donde vean la manita con el dedito arriba, es un gran apoyo para mí. Créanme que este tipo de patrones no son fáciles de realizar. Muchas compañeras ya están vendiendo sus patrones y yo las entiendo perfectamente. La verdad es que no es fácil de realizarlos. A veces vemos a personas que dicen, lo hice a ojo. Y las creadoras sabemos paso a paso lo que hicimos y sabemos que es nuestra propia creación. Yo los invito en este momento, vayan a buscar Tomioka Amigurumi y van a ver si encuentran uno que se parezca a este. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar, es un patrón propio. Y pues yo me siento muy contenta y se los ofrezco de manera gratuita. Por favor, solo les pido a cambio que se suscriban, que den like, que compartan. Ahora más que nunca ayúdenme compartiendo, comenten, etiquétenme por favor cuando hagan los proyectos de Betty Mágica Crochet. Etiquétenme, den crédito. Todo eso es una manera muy sencilla que tienen ustedes de apoyar al canal y bueno, yo les ofrezco de manera gratuita mis patrones todavía. Y si digo todavía, yo espero que así siga siendo, amigas, pero bueno, cuento con su apoyo, por favor. Tomioka está fabuloso y pues aquí lo tengo para ustedes. Si quieren ustedes formar parte de los miembros del canal, los miembros del canal lo van a estar realizando primero. Ellos hoy mismo van a tener ya el tutorial para comenzar a realizarlo. Es uno de los beneficios que tienen los miembros del canal. Y pues si ustedes quieren formar parte de los miembros y comenzar antes que nadie a realizar los patrones que aquí realizamos, toquen el botón que dice unirse. Ustedes lo tocan, no se comprometen a nada, simplemente van a ver lo que se les está ofreciendo en cada uno de los niveles para ser miembros. Si a ustedes les gusta algo de lo que les estamos ofreciendo, pues simplemente pueden unirse a cualquiera de los niveles. Esa otra forma de apoyarnos. Y bueno, otro beneficio es que yo los mencione aquí en el canal. Quiero dar un agradecimiento enorme a Fanny Gómez y a 1986 Sakura Chan, que llevan mucho tiempo apoyándome y yo se los agradezco de manera infinita. Si quieren que los mencione, vayan a formar parte de los miembros del canal. Muy bien, amigas, pues antes de continuar vamos a medir a Tomioka. Miren, vamos a ver aquí
desde la cabecita. A veces ustedes no dirán, no mire lo que dice, pero es que es la posición de la cámara. Pero miren, de donde inicia la cabecita a donde termina el piecito, vean, miren, vean. Tomioka está midiendo aproximadamente 24 centímetros. Muchas veces me preguntan esto porque a veces ustedes los hacen para vender o simplemente están viendo si es el tamaño adecuado al personaje que ustedes quieren realizar. Entonces mide 24 centímetros. Vamos a dejar aquí a Tomioka que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para su realización. Vamos a requerir hilaza de color blanco. El proyecto en su totalidad fue realizado con material de la marca Sinfonía. Sinfonía es un material de 2 milímetros de grosor y que nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Generalmente para hacer amigurumis tratamos de trabajar con una hebra, con un crochet más pequeño del que nos pide en la etiqueta. Entonces yo a Tomioka lo realicé con un crochet de 2.5. Muy bien, miren, crochet de 2.5. Esto ya depende también de a lo mejor la tensión que ustedes ejerzan al momento de tejer, pero pues sí tiene que ser un crochet más pequeño. Como les decía, Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Si ustedes deciden hacer su personaje con otro material, pues el tamaño final va a variar. Si su material es más grueso y su crochet también, va a quedar un personaje más grande. Si su material es más delgado, pues va a quedar más pequeño. Pero con los materiales que yo les recomiendo, les va a quedar aproximadamente de 24 centímetros como lo medimos anteriormente. Entonces, como les digo, estoy usando crochet de 2.5 para realizar para realizar con la marca Sinfonía. Vamos a comenzar con este color blanco. Con el color blanco realizamos la parte baja de los piecitos. Vean, esos como guarachitos que tiene. Esta parte de aquí son como unas especies de vendas. Lo vamos a necesitar para realizar este cinturón y algunos detalles del uniforme, como el cuellito y aquí miren. Para eso vamos a necesitar el color blanco. Tengo otro tutorial, amigas, en el que yo les enseño a realizar la katana. Aquí arriba les voy a dejar una tarjetita y también abajo en la cajita de descripciones, también allí les voy a dejar el enlace para que vayan a un tutorial que tengo para realizar katana para personajes de amigurumi. Entonces, si van a realizar la katana, que yo les sugiero que la hagan porque se hace rapidísimo, muy fácil. Y pues es el complemento ideal para nuestros personajes. Entonces, si van a utilizar la katana, si la van a realizar, simplemente van a necesitar un palito de brocheta. En el tutorial se les pide el material, pero les digo de una vez por si la desean realizar, un palito de brocheta, un poco de silicón y eso es todo. Hilazas de los mismos colores que vamos a estar utilizando. Muy bien, repito, comenzamos con una hilaza de color blanco. Vamos a necesitar también hilaza de color azul marino. Miren, marino. Con esta vamos a hacer parte de los piecitos, todo el uniforme, y si van a hacer la katana, pues van a hacer toda la hoja de la katanita. Muy bien, vamos a requerir también el color carne. Con el color carne vamos a realizar la cabecita. Aquí está, miren, el color carne. Con este vamos a realizar la cabecita y las manitas de Tomioka, también el cuello. Muy bien, vamos a requerir también el color negro. Con el color negro, amigas, vamos a realizar, miren, aquí hay unos restitos de color blanco. Con el color negro, amigas, vamos a realizar todo el cabello y algunos detallitos del rostro. Muy bien, vamos a requerir también
un poquitito de hebrita. Esta es en color azul para la parte baja de los ojitos. Muy bien, vamos a requerir un poco de color dorado, muy poquitito, que es con lo que vamos a hacer los botoncitos del uniforme. Si ustedes consiguen botones muy pequeñitos o alguna aplicación pequeña que simule los botones, está muy bien, pero si no, lo vamos a hacer con este de color dorado. Muy bien, en cuanto... no, miren, me falta decirles con qué materiales vamos a hacer el Haori. Así se llama esta especie de abrigo que tiene Tomioka. Les repito, este se le puede quitar sin ningún problema, vean. Ahí está. El personaje va articulado, pueden acomodar los bracitos como ustedes quieran. ¿Ven? Entonces, el Haori, para hacer el Haori vamos a requerir material de color verde. Ustedes pueden usar cualquier verde que tengan, pero si lo quieren hacer tal y como yo lo hice, así se llama en la marca Sinfonía, color verde. Y el color amarillo se llama amarillo medio. Es el que, la verdad, yo siento que es el que más se acerca a el color del Haori que usa Tomioka. La otra parte del Haori, de este color, utilicé material de la marca La Abuelita. ¿Por qué? Porque este color yo creo que es idóneo, es el exacto para dar el tono al Haori que tiene Tomioka. En marca Sinfonía no encontré, me preocupaba un poquito porque el material de la marca La Abuelita es un poquito más grueso. Aunque nos pide también trabajar con crochet de 3 milímetros, a lo mejor están haciendo una pieza muy pequeña y no se nota mucho el tamaño, pero ya para una pieza más grande, si yo hago la mitad en la marca La Abuelita y la otra mitad en la marca Sinfonía, sí se va a notar. Me preocupaba un poco eso, pero como esta parte lleva cambios de color, esto lo engrosa mucho. Esto lo engrosa muchísimo y fue aquí donde ya me dio pues el tamaño. Ya no tuve problemas con el tamaño. Vean, hasta las manguitas se ven del mismo tamaño, vean. Sí se ve un poquitín más grueso el de la abuelita, pero es casi imperceptible. Pero sí fue por eso, por el grosor al momento de hacer los cambios de color, ayudó mucho para que quedara del mismo tamaño ambas piezas. Entonces no se preocupen, esto es color guinda. Aquí lo tengo a la mano, el color guinda, vean. Es de la marca La Abuelita y como les digo es el que yo veo que más se asemeja al color del Haori de Tomioka. Y también vamos a hacer esta pieza. En el tutorial de cómo hacer katanas, amigas, pues ahí está el ejemplo de la katana que hicimos para Shinobu. Prácticamente es lo mismo, solo cambian los colores. Cada uno de los personajes tiene una katana de un color particular dependiendo del personaje. Y lo único que cambia es este manguito. Los colores obviamente, pero cómo vamos a hacer la katana prácticamente es lo mismo en todos los personajes, solo cambia el manguito. Les voy a decir lo que hice aquí. Hice un anillo mágico de 6 puntos y después estuve trabajando en medios puntos altos. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medios puntos altos. Ya esto es lo que cambió y traté pues de que se pareciera lo más posible. Son piezas muy pequeñas, es difícil lograr, creo que es como un hexágono o algo así, pero pues tratamos de hacer lo más parecido que se pueda. Entonces este color guinda también lo usé para esta pieza de la katana. Muy bien. Pues me parece que esos, bueno, más bien en cuanto a hilazas, esos son todos los materiales, amigas. En cuanto a hilazas, eso es todo. Vamos a ver qué herramientas vamos a necesitar. Ya les había dicho que vamos a requerir un crochet de 2.5. Vamos a requerir tijeras. Amigas, están pasando muchos autos afuera de mi casa, una disculpa si se escucha. Vamos a requerir también aguja lanera.
Vamos a requerir también marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcador plástico, o si ustedes están acostumbradas o no tienen este tipo de marcador, pueden ir marcando su primer punto con una hebrita de las mismas que estamos utilizando, simplemente que sea de un color contrastante. Y eso es todo. Muchas personas se acomodan más a marcar su primer punto con una hebrita, como ustedes quieran. Vamos a necesitar este tipo de hoja plástica. Esto es opcional. Esto es para hacer el orificio en donde vamos a colocar los ojos de nuestro personaje, para hacer el orificio un poco más grande y no nos cueste mucho trabajo la colocación de esos ojitos. Muy bien, vamos a requerir también un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivos seguros. Son los que yo utilicé para Tomioka, de 10 milímetros. Estos son los seguros, amigas. Vamos a necesitar también alfileres. Los alfileres nos van a ayudar para acomodar el cabellito. Los vamos a ir acomodando y cuando ya nos guste y nos sintamos satisfechas, ya lo vamos a poder coser o pegar. Eso ya es a elección de cada una de ustedes. Muy bien. Vamos a necesitar un limpiapipas. Bueno, antes de eso, bueno, es igual. Vamos a necesitar un limpiapipas, amigas. Con este vamos a rellenar los bracitos y al mismo tiempo ya les mostré cómo van a tener esos bracitos, van a quedar articulados gracias al limpiapipas. Con uno es suficiente. Vamos a necesitar también un poco de relleno. De este relleno. Vamos a necesitar también silicón. Frío o caliente, es indistinto con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Muy bien. Por ejemplo, yo le pegué esta parte azul de los ojos, le puse un puntito de silicón. Si con la pistola de silicón ustedes saben o ya tienen la experiencia para que les caiga solo una pequeña gota, está muy bien. Y si no, bueno, también pueden trabajar con este tipo de silicón frío que nos ayuda mucho a dosificar y que no salga tanto, porque les digo, aquí vamos a estar requiriendo solo una gotita. Muy bien. Como yo les decía hace un momento, Tomioka va articulado. Para articularlo vamos a necesitar alambre galvanizado calibre 18. Muy bien, es el que yo utilizo para mis amigurumis y es un grosor muy adecuado. Más delgado no se los recomiendo, debe de ser alambre galvanizado calibre 18. Muy bien, para poder trabajar con nuestro alambre vamos a necesitar unas pinzas como estas, para hacer algunos dobleces que vamos a necesitar, y también con como especie de tijeritas que tiene para cortar el alambre a la medida que lo vamos a necesitar. Requeriremos también cinta transparente, cinta canela, cinta de aislar, más o menos es lo que nos podría servir para forrar el alambre del personaje y para dar seguridad a quien manipule a Tomioka. Amigas y amigos, pues creo que esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Espero que no me haya faltado nada. Si algo me faltó, pues en el transcurso de los tutoriales ahí vamos a ir viendo. Vayan preparándose por lo pronto con lo que les estoy pidiendo. Nos vamos a ir muy rápido, amigas, así es que pues por ahora les agradezco su atención. Por favor, cuídense mucho y nos vemos antes de lo que se imaginan para comenzar a realizar a Tomioka.